tensión específica de la compresión del hormigón, tensión de fluencia en el acero, por la sección de la pieza, BW por D. Muy bien. Reemplazamos entonces los valores. A su vez va a ser igual a 0,185 por 0,85 por. Acá, mientras que seamos coherentes en las unidades que utilicemos para las tensiones, podemos trabajar tranquilamente con los megapascales. Entonces tenemos 25 megapascales sobre 420 megapascales. Y ahora sí, yo lo que les sugiero es que directamente trabajen, ¿sí?, en centímetros, porque de esa manera van a estar encontrando la sección de acero en centímetros cuadrados y les va a facilitar el ingreso a la tabla. Si no, bueno, si lo trabajan en metros, harán luego la conversión, o en milímetros y harán luego la conversión. Como ustedes prefieran. Tenemos entonces un ancho de 12 centímetros, 12 centímetros por 36,6 centímetros, que nos está dando entonces una sección de acero necesaria de 4,12 centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Qué significa haber encontrado una sección de 4,12 centímetros cuadrados? Significa que mi viga, que tiene una sección o una escuadría de 12 por 40, 12 centímetros de ancho, 40 centímetros de altura, sometida a un momento nominal de 57,78 kilonewton por metro, ¿sí?, cuyo momento requerido calculado a partir de las cargas mayoradas era de 52 kilonewton por metro, necesita una sección de armadura, es decir, una sección de acero, de 4,12 centímetros cuadrados para resistir la solicitación a la que está sometida. Ahora bien, nosotros tenemos que definir qué armadura comercial le vamos a colocar. 4,12 centímetros cuadrados es la armadura de cálculo. Nosotros ahora tenemos que ver cuál es la armadura comercial. Bien, en el compendio de tablas que les han entregado Victoria y Lucía, si ustedes observan, hay una tabla que dice secciones de armadura expresadas en centímetros cuadrados. Por favor, tengan la tabla a mano. Tenemos en la primera columna entonces el diámetro de la barra. En la segunda columna tenemos el peso en kilos por metro. Es una columna que la verdad que no la usamos con mucha frecuencia, pero bueno, es útil tenerla. En horizontal, ¿sí?, la primera fila, fíjense, tienen 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 9. ¿Qué les está indicando el número de barras? ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, tomemos diámetro 8 y busquemos la columna identificada con el 3. Entonces, diámetro 10 milímetros, 3 barras. Cubren una sección de acero de 2,36 centímetros cuadrados. Vamos con otro. Diámetro 16, por ejemplo, y la columna que dice 4. Significa que si yo trabajo con 4 barras de diámetro 16, estaré cubriendo una necesidad de acero de 8,04 centímetros cuadrados. Ahí está la tablita. ¿Sí? Tenemos entonces, por ejemplo, diámetro 16, ¿sí?, 4 barras, cubrimos 8,04 centímetros cuadrados. Ahora bien, nosotros tenemos que cubrir 4,12 centímetros cuadrados. Miren, si venimos al diámetro 16 y a la columna de 2, porque nunca una viga puede llevar menos
que 2 barras. Siempre que se arma una viga, se busca la simetría. Además, el reglamento nos fijaba, si ustedes recuerdan, cuantías mínimas y cuantías máximas. Bueno, entonces, nosotros no podemos poner la cantidad de acero que se nos ocurra, sino que tenemos que pensar, por empezar, en cumplir con la cuantía mínima reglamentaria y por seguir, tenemos que saber que el armado de una viga tiene que ser simétrico. ¿Podemos combinar barras? Sí, podemos combinar barras, siempre y cuando no se salteen más de 2 diámetros comerciales. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, no podría, ¿sí?, combinar barras del 10, ¿sí?, con barras del 16. No podría combinar barras del 12 con barras del 20. ¿De acuerdo? Bien. ¿Podemos combinar? Sí podemos combinar. ¿Buscamos simetría? Siempre. Número de barras mínimo a colocar en una viga, 2 como mínimo. Diámetro mínimo, bueno, acá hay una cuestión. En la versión 82 nosotros trabajábamos como mínimo, como armadura mínima, con 2 barras del 8. ¿Sí? En la versión 2005 podemos trabajar con 3 barras del 8 o con 2 barras del 10. Es lo que más o menos nos va a garantizar que estemos dando cumplimiento a la cuantía mínima reglamentaria. Bien, acá tenemos que cubrir 4,12 centímetros cuadrados. Volvemos al nuestro. 2 barras de diámetro 16 nos cubren 4,02. No nos alcanza. Vamos con, por ejemplo, 4 barras del 12, 4,52 centímetros cuadrados. Ahí nos alcanza y nos sobra un poquito, pero estaríamos bien. Vamos a ver entonces qué ocurre si nosotros, por ejemplo, quisiésemos colocar las 4 barras de diámetro 12. Tenemos entonces que 4 barras de diámetro 12 4 barras de diámetro 12 dijimos que son, fíjense, 4 barras diámetro 12 dijimos que son 4,52 centímetros cuadrados. Mayor, ¿sí?, que la armadura que yo necesito, que son 4,12 centímetros cuadrados. ¿Sí? Es entonces una buena opción. Pero acá tenemos que recurrir a una tablita más. ¿Y cuál es la otra tablita? Y la otra tablita es la que nos habla de la capacidad máxima de barras en una capa. Por lo tanto, si nosotros tenemos un ancho, acá tenemos los anchos de vigas, un ancho de 12 centímetros, estamos trabajando con barras de diámetro 12, por capa no puedo colocar más de 2 barras. ¿Qué significa entonces eso? Significa que yo voy a necesitar, ¿sí?, de 2 capas de armadura. Vamos a ver qué significa esto de manera más clara, volviendo a nuestra sección transversal. Tenemos entonces el ancho de 0,12, tenemos la altura total de 0,40, ¿sí? Y vamos entonces a colocar 2 barras en una capa inferior y 2 barras en una segunda capa. Entonces yo acá estoy colocando las 4 barras del 12 en 2 capas. Significa que el baricentro de la armadura estaría pasando por aquí. Este sería D. Entonces ahora ustedes me pueden decir, bueno, entonces tenemos que volver para atrás y corregir. En realidad no, porque haciendo la corrección del valor de la altura útil D, es muy poco lo que nos va a modificar comercialmente, ¿sí?, lo que nosotros hemos adoptado con ese D de 0,366 o lo que es lo mismo 36,6 centímetros. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren, hacen la prueba, van a ver que al haber adoptado
una armadura que es mayor que la armadura que en realidad requería mi sección, ya está cubierta esa diferencia en cuanto al valor de la altura útil al haberse desplazado la posición del eje neutro un poquito más hacia arriba, ¿sí? Porque tengo dos capas de armadura. Bien, yo quiero que observen otra cuestión más. Supongamos que nosotros, en vez de trabajar o haber hecho la elección de 4 barras del 12, podríamos haber dicho, bueno, ¿y por qué no trabajar? Si bien me sobra un poquito más, ¿por qué no trabajar con 3 barras, por ejemplo, de diámetro 16? Que me estaría dando 6,03 centímetros cuadrados. Mayor que 4,12, por supuesto. Podría ser una opción. Ahora, ¿por qué no lo puedo hacer? Porque yo no podría, permítanme que haga un nuevo corte de la sección transversal. Yo no puedo colocar, por ejemplo, así las 3 barras del 16. Yo no puedo formar triángulo, porque cuando se va a colar el hormigón tiene que poder pasar y envolver cada una de esas barras. Por lo tanto, esto no está permitido. Fíjense que cuando yo acá hice el encolumnado para las capas, he mantenido perfectamente, ¿sí?, encolumnada primera y segunda capa. Barra de la primera capa con barra de la segunda capa. Barra de la primera capa con barra de la segunda capa. Bien, ¿qué más le está faltando a esta viga? Si nosotros miramos su sección transversal, y le está faltando lo que sería la armadura constructiva, las barras de montaje. ¿Sí? Que como mínimo las barras de montaje son 2 barras de diámetro 8. Por eso que estamos hablando de que la armadura mínima en una viga de sección rectangular con armadura simple, o después con armadura doble, o después trabajada como sección placa, nosotros lo que estamos requiriendo como mínimo es o 3 barras del 8 o 2 barras de diámetro 10. Muy bien. Entonces, colocamos las 4 barras del 12, colocamos las 2 barras del 8, que son las barras de montaje o la armadura constructiva, no es una armadura que se calcule. ¿Y para qué las necesitamos? Y para montar justamente los estribos y vincular las armaduras, es decir, para generar verdaderamente la armadura de esa viga y meterla en el cajón, que va a ser el encofrado, y luego se colará el hormigón. Por lo tanto, esta parte que es la de la vinculación con el estribo, y se me torció, perdón. Esta parte que es la vinculación con el estribo, ¿sí?, determinar el diámetro del estribo, que pueden identificarlo así, o también se lo suele identificar con D sub B, según la nomenclatura de nuestro reglamento, ¿sí? En realidad aparece así. A mí siempre me resulta más fácil, y porque así lo trabajaba en la otra versión, el diámetro del estribo, trabajarlo con directamente el diámetro y sub B. Pero bueno, en realidad esta es la nomenclatura de nuestra versión, D sub B y D sub B cuando hacemos referencia a las barras longitudinales. Bueno, como les decía, determinar el diámetro y determinar la separación del estribo, que generalmente uno dice phi del tanto cada tantos centímetros, esto va a quedar pendiente para cuando se haga la verificación al corte. Es decir, que cuando nosotros analicemos por ahora las vigas, solamente vamos a estar calculando la armadura a flexión. ¿Está completamente armada? No.
no está completamente armada. Vamos a dejar indicado, por supuesto, que va a llevar estribos. Sí dejamos indicadas las barras de montaje como corresponden, pero no vamos a poder definir ni el diámetro del estribo ni la separación hasta tanto en agosto, si Dios quiere, y ojalá ya sea presencial, aprendamos a hacer la verificación al corte. Toda viga va a estar solicitada a flexión y por supuesto a corte. Por el solo hecho de tener peso propio, va a tener corte. Entonces, no es que esté ya listo el dimensionado y cálculo de armadura de esta viga. Está listo, sí, el dimensionado y cálculo de armadura a flexión. Nos va a faltar, por supuesto, después la verificación al corte. Muy bien. Acá hemos visto entonces la armadura en la sección transversal. ¿Cómo veríamos esta viga armada? ¿Sí? O cómo sería el desarrollo de esta armadura, lo que nosotros llamamos el despiece de armadura. Vamos a suponer, ¿sí?, que se trata, no lo sabemos porque acá solo nos han proporcionado el dato del momento, pero supongamos que se trata de una viguita simplemente apoyada, sometida a la acción de una carga Kusubu, ¿sí? Tenemos el diagrama de momento, ahí tenemos nuestro MU. Muy bien. Marcamos entonces la viga, acá estaríamos indicando con este trazo los ejes de columna. Vamos a posicionar entonces la armadura inferior. Hay una segunda capa de armadura que probablemente, ¿sí?, nosotros incluso aprovechemos justamente esas barras para doblarlas, ¿sí?, aunque no es necesario porque tenemos momento cero. Después ya les voy a aclarar bien a qué hago referencia con esto de doblar las barras. Y tenemos la armadura constructiva. Muy bien. Hacemos entonces, vamos a indicar los estribos. Vamos a indicar solo 2 o 3 para no complicar el dibujo, ¿sí?, con una determinada separación. Muy bien. Bien. Vamos a dibujar entonces las barras. Vamos a poner el número 1. Entonces ahí tenemos 1, corresponde a 2, fi 12. Bien. Vamos a indicar las otras 2 barras. Vamos a identificarlo con el número 2. Número 2 corresponde a las otras 2 barras del 12. Y vamos a indicar la armadura constructiva, por ejemplo, con el número 3, 2, fi del 8. Muy bien. 2 fi del 8. Y si quieren, aunque va a quedar en suspenso, hacemos un detalle, ¿sí?, de cómo va a ser, ¿sí?, nuestro estribo de 2 ramas. Entonces podemos indicar estribos de 2 ramas. Si sube cada tantos centímetros, ¿sí? Eso va a quedar pendiente.
Muy bien, y con esto sí hemos hecho el dimensionado y cálculo de armadura de esta viga a flexión. Bueno, voy a volver sobre este levantado de barras que yo les dije recién. Cuando nosotros tenemos vigas simplemente apoyadas, los momentos en los apoyos valen 0. Por lo tanto, levantar barras para tomar tracciones en las fibras superiores, la verdad que no tiene sentido porque no tengo momento negativo en los apoyos, es decir, que en las fibras superiores no tengo tracciones. Ahora bien, ¿por qué si puedo doblo barras? Y el doblado de barras generalmente se hace de 45 a 60 grados. Porque estas barras dobladas lo que van a hacer es ayudarme a futuro a tomar el corte. Con los cuidados, por supuesto, que vamos a ver más adelante para garantizar que junto con los estribos estemos tomando el corte. Y como ustedes saben, siempre en los apoyos, ¿sí?, tenemos los valores de corte que son máximos. Por eso nos ayudamos con el doblado de barras. ¿Sí? En casos de vigas simplemente apoyadas o incluso vigas continuas, uno puede optar por no levantar barras. Lo que ocurre es que el acero es bastante caro y muchas veces el doblar barras nos ayuda a lograr trabajar con una mayor separación de estribos. Cosa que si no levantáramos barras, la separación de estribos se reduce para poder absorber el corte al que está sometida esta viga.